bienvenido ahí en nuestras casas, aquí en Filadelfia. Señor Jesús, hemos venido a honrarte. Si usted está listo ahí en casa, pues vamos a cantar y alabar y adorar con todo nuestro corazón. Amén. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Él venció
manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe todo.
recibe toda gloria. Señor, ven. Señor Jesús, ven. Esta mañana hemos venido a buscarte. Vamos, levante su voz con sus propias palabras. Vamos, ahí en casa también levante su voz con sus propias palabras. Acérquese delante del trono de la gracia. Yo te busco, yo te busco con fuego de mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración.
Sermón del Monte. Nuevos temas. Jesús y la ley. Jesús y la ira. Martes y miércoles 7 p.m. Conéctate. Hola iglesia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Hoy estaremos llevando despensas a Iztapaluca y a Ciudad Neza. Queremos agradecer la generosidad que hay en tu corazón. Te animamos a seguir con esta hermosa labor que ha sido de bendición para muchas familias. Recuerda que somos bendecidos para bendecir. En todo tiempo, a todas horas, tú estás cuento contigo cuando siento desfallecer. Cuento contigo aun cuando yo no he sido fiel. Cuento contigo, tú me haces resplandecer. Cuento contigo. Para estar en la casa de Dios. Bienvenidos todos nuestros amigos, invitados que vienen por primera vez, y también le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo en nuestras redes, en Facebook, en YouTube, y en especial a 3 ciudades donde continuamente y fielmente nos visitan y están siguiendo todas esas transmisiones. A nuestros hermanos un saludo de Cancún, de Querétaro y también de Guanajuato. Sean bienvenidos, y todas las demás ciudades que están siguiendo todas estas transmisiones. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Estoy seguro que también ahí en casa Dios está bendiciendo tu vida y tu familia con su hermosa presencia. Muy bien, nosotros hemos aprendido lo que dice la iglesia y lo que dice la Biblia, con respecto a poder honrar al Señor y manifestarle nuestro amor y nuestra gratitud. ¿Cuántos el Señor ha sido bueno con nosotros? Él ha sido bueno, ¿verdad? Su gracia y su amor se ha manifestado para con todos nosotros. Y la manera de hacerlo, una de las maneras de hacerlo, es a través de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recuerda, puedes hacerlo si tú por alguna razón no puedes venir a Filadelfia de manera presencial. Puedes hacerlo a través de una transferencia electrónica en donde estás viendo los números de cuenta de nuestra congregación para que con toda confianza puedas depositarlos ahí. O bien entre semana puedes traer tus sobres y depositarlos en el buzón que tenemos instalado aquí en las instalaciones de Filadelfia, en Ciudad Neza, y poderlos depositar. O comunicarte con algunos de nosotros como pastores o al teléfono de la congregación, y con gusto podemos acercarnos si eres de la metrópoli en la ciudad, para que podamos ayudarte y honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. También recuerda, los días martes y miércoles tenemos nuestro discipulado del Sermón del Monte, que son principios que siguen transformando nuestras vidas. Muy bien, ¿cuántos ya estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Así que recibimos a nuestro pastor José Luis Peñalosa, que nos va a compartir. Gracias, pastor. Gracias, wow. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie a todos los que están ahí, también en casita, ahí en la transmisión por Facebook, YouTube. ¿Por qué no te pones de pie? Honramos fuertemente al Espíritu de Dios con un aplauso fuerte, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Amado Jesús, te damos el honor y la gloria. Te damos el honor y la gloria. Recibe la gloria en esta mañana tan preciosa, Señor, en medio de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria. Señor, gracias por aquellas personas que están allí en casa, escuchando y viendo el mensaje, en su trabajo, en su casa, con su familia, Señor, y que no pueden venir y trasladarse hasta este lugar. Te bendecimos y te honramos por toda esa gente, en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar. Es un gozo estar en la casa de Dios en este domingo por la mañana, donde hemos tenido una adoración que glorifica y que exalta al Señor. Así que vamos a estar todos
todos ahí en casa, yo le invito a que tome su Biblia, tome su cuaderno, tome su pluma, y los que estamos aquí también. Y vamos a continuar con nuestra serie. Les recuerdo a todos los que están ahí en casa que los martes y los miércoles tenemos nuestra transmisión con el Sermón del Monte, para que todos estén atentos y estemos expectantes a seguir aprendiendo de la palabra. ¿Cuánto les ha bendecido el mensaje del Sermón del Monte? A los demás que ni se conectan, ¿verdad? Bueno, a todas las personas que están ahí conectadas y que se les ha vuelto un hábito el poder estudiar la palabra de Dios, es una bendición estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y ya por un tema de discipulado, el cual nos ha enseñado demasiado. Yo he aprendido, créeme que yo he aprendido en este tiempo a vivir una vida de bendición poniendo en práctica el Sermón del Monte. Es una bendición el poder escucharlo y aprender de él. Vamos a nuestra Biblia en el Salmo 23. Estamos dando y estamos enseñando el sermón de la palabra del buen pastor. Salmo 23, versículo 4, dice en el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza. Diga conmigo: unges mi cabeza. Ponga su mano en su cabeza. Ponga su mano en su cabeza o en su frente y diga: Señor, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Señor, gracias. Bendecimos a tu pueblo. Declaramos, Señor, que la palabra bendecirá, Señor, de una manera extraordinaria, y sometemos todo pensamiento que sea ajeno a tu voluntad en el nombre de Jesús, y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Me pasas por ahí el aceite, hijo? Pásame el aceitito por ahí, que se me olvidó. He tomado un poquito de aceite, aquí lo voy a poner, y lo tenemos prácticamente en la parte de atrás. Muchas veces nosotros no valoramos o no sabemos el poder que existe, ¿verdad?, en el aceite. Este aceite, pequeño aceite, nunca debe de faltar en nuestra casa. En la vida pastoral, en la vida pastoril más bien, esto era una herramienta del pastor muy significativa, ya que estas herramientas bendecían mucho a las ovejas. Y Dios nos ha dado y nos ha derramado a nosotros también, y nos ha dotado de armas poderosas para poder ser bendecidos en nuestra vida cotidiana, de tal manera que en nuestra casa siempre debe de haber un frasco de aceite. Diga conmigo: un frasco de aceite. Este aceite en los tiempos bíblicos era una bendición, porque no solamente era algo comestible, sino que el aceite tenía función en muchos aspectos. El aceite tenía el símbolo de la presencia de Dios, el símbolo de la unción, pero también en la vida cotidiana de los judíos tenía una función muy especial. Por ejemplo, con este aceite se alimentaba, ¿verdad? Se usaba como una base de combustible para poder alimentar las lámparas, y pudieran tener fuego y pudieran tener luz las casas, de tal manera que era algo esencial el aceite en las casas. El aceite funcionaba como un combustible para que los hogares pudieran tener luz. Y no sé si ustedes vieron la enseñanza de que somos la luz del mundo. No tiene nada que ver con la secta, con la religión de la luz del mundo, sino tiene que ver con una enseñanza del Señor Jesús acerca de que nosotros somos la luz del mundo, y que el aceite del Espíritu, que es símbolo del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nos hace brillar, ¿verdad? El Salmo 104 dice que el aceite que hace brillar el rostro como una luz. Entonces, de tal manera que el aceite era funcional para la vida de un judío, para la vida de un creyente en los tiempos bíblicos, pero también era y funcionaba en la vida sacerdotal, porque los sacerdotes usaban el aceite también para poder ungir, ¿verdad?, los muebles del santuario, del tabernáculo,
y también para ungir a los mismos sacerdotes. En la vida profética, los profetas siempre tenían el aceite que servía cuando Dios les decía: ve y vas a ungir a un rey, de tal manera que la función de un rey se complementaba o se volvía poderosa cuando caía el aceite sobre la cabeza de un rey, y se volvía también poderosa cuando caía sobre la cabeza de un sacerdote, de tal manera que en el hogar se veía poderosa, porque si faltaba el aceite no había luz en el hogar. También funcionaba para sanidad. Diga conmigo, sanidad. Las personas hacían inclusive ungüentos medicinales con aceite, y esto funcionaba en las heridas, como vemos en el caso del buen samaritano con el hombre que cayó, ¿verdad?, en manos de ladrones, y lo agarraron, lo golpearon, y dice que el buen samaritano lo cargó, lo tomó, dice que vendó sus heridas y puso aceite sobre sus heridas, sobre sus llagas, de tal manera que también funcionaba como instrumento de sanidad. Ahora, ¿por qué el Señor nos habla acerca del aceite en la vida de las ovejas? Las ovejas, vamos a ponerlo en el ámbito pastoril de unos animalitos. Las ovejas eran muy dadas a poder enfrentar sus enemigos. También eran insectos, no solamente eran lobos rapaces o fieras que vivían alrededor de ellas, sino que las ovejas tenían enemigos que muchas veces eran insectos, y esos insectos penetraban sus fosas nasales cuando ellas comían, y entraban y penetraban hasta por aquí, por la fosa nasal. Y entonces había uno que era muy peligroso, que era la mosca nasal. Diga conmigo, la mosca nasal. Y la mosca nasal entraba, así como usted ve aquí atrás de la pantalla, y la mosca entraba y se metía adentro de la nariz mientras ellas comían, y pues las ovejas trataban de quitarlo, pero ella encontraba su vida, ¿verdad?, para poder enfermar la oveja entre la mucosa de las narices, de las fosas nasales. Ahí las ponían, y ponían sus larvas y ponían sus huevecillos, y estos se volvían gusanos prácticamente y penetraban adentro, ¿verdad?, de las fosas nasales. Y estas larvas, que eran como gusanos, iban recorriendo las fosas nasales, iban recorriéndolas hasta penetrar las cuencas de los ojos, y muchas veces la oveja quedaba ciega, y otras veces la oveja eran penetradas más, esas larvas penetraban más y penetraban más y penetraban más, a tal grado que penetraban los cerebros, penetraban adentro de la cabeza, adentro de la frente, ¿verdad? Y se incrustaban ahí y causaban tantos dolores, escucha bien, tantos dolores tan terribles, que las ovejas agarraban y se golpeaban contra las paredes, se golpeaban contra una pared, se golpeaban contra los árboles de tanto dolor que sentían. Y era tanto la opresión que ellas sentían, que ellas inclusive, escucha bien, eran llevadas al suicidio. De tal manera que las ovejas era un animal terrible, la mosca nasal que le llamaban. Y entonces lo que hacía el pastor, el buen pastor, era que sencillamente tomaba el aceite y lo derramaba sobre la cabeza de la oveja. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y al derramarlo sobre la cabeza de la oveja en ese momento empezaba a sentir algo, ¿sabe? A veces nosotros no sabemos exactamente lo que produce una unción del aceite, ¿verdad? Pero la oveja en ese momento empezaba a sentir el aceite, y ese aceite muchas veces caía sobre la nariz, sobre la cara, no muchas veces, sino que era el propósito de ungir. Cuando hablamos de ungir, usted no solamente agarraba el aceite y le ponía aquí en la frente, sino que derramaba el pastor el chorro de aceite sobre la cabeza, la bañaba prácticamente la cabeza de la oveja, y esto hacía que el aceite tuviera un olor
que penetraba al olfato de la oveja, y en ese momento las larvas que estaban allá incrustadas adentro empezaban a sentir el olor, la unción, digamos, del olor del aceite, y empezaban a salir y algunas veces morían esas larvas ahí adentro, o sea, se secaban. ¿Por qué? Porque el aceite era medicinal, era algo que hacía un efecto terrible en las larvas. Ahora, cuando yo veo estos problemas de las ovejas, yo veo también que muchas veces a nuestra vida entran pensamientos, diga conmigo, pensamientos. Y hay ataques contra las ovejas que muchas veces entran por su mente, por su mente, se establecen y forman fortalezas espirituales que se van levantando. Por ejemplo, hay personas, dice el libro de Proverbios, que tal es el pensamiento de una persona, tal es esa persona. Cuando tú ves una persona muy negativa, ¿verdad? En este tiempo, que es muy fácil encontrar ese tipo de gentes muy negativas, a todo le ven que no se puede, eso no va a resultar, no es cierto, no lo vamos a poder lograr. Hay alguien que está así, le ha penetrado una mosca nasal. O sea, hay personas muy negativas en la iglesia. Hay personas inclusive que les duele la uña, les duele todo y empiezan a sentir los síntomas del COVID. Dice, tengo COVID y creo que ya estoy enfermo y entran esos pensamientos acá adentro, ¿verdad? Y usted los almacena y usted los empieza a creer, los empieza a repetir tantas veces que llega el momento en que esos pensamientos bajan al corazón. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 que todo lo que confieses en tu boca, creyendo en tu corazón, así se hace. Cuando nosotros creemos algo en nuestra mente y lo confesamos con nuestra boca y lo creemos con el corazón, en ese momento se hace, para bien o para mal. Pero muchas veces tenemos en nuestra mente más cosas negativas que positivas. Tenemos tantas cosas que están bendiciendo nuestra vida, que están bendiciendo nuestros pensamientos, nuestro corazón, en las cuales nosotros pensar, que dijo el apóstol Pedro, dice, si hay alguna virtud en algo de bendición, en esto pensad. Si hay algo digno en lo cual nosotros tenemos que pensar, ¿por qué no pensamos en la fe en este tiempo? ¿Por qué no pensamos en que va a haber trabajo cuando no hay trabajo? Si tú piensas y tú empiezas a poner en tu corazón, ¿verdad?, que va a haber trabajo, y si tú lo declaras y tú dices, en este año yo voy a tener trabajo. Como me da gusto ver a las personas que están poniendo su fe en el Señor y que trajeron sus primicias. A pesar de vivir un año que la gente de los noticieros dice, estos son los años, el año más terrible. Para muchos de nosotros ha sido el mejor. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo veo a Marcos y a Yuri y digo, ese es el mejor año de tu vida, ¿sí o no? Pero hay personas que todo el tiempo sus pensamientos son negativos. Es el peor año. No, ese es el mejor año. Ahora, ¿por qué penetran estas moscas? Cuando yo estudié acerca de las moscas, sabe que la mosca es un animal que a nadie nos gusta. ¿Cuántos les gusta las moscas? ¿Verdad? Mi esposa nada más ve una mosca ahí en la casa y dice, ¡ay, cochina mosca! Hay una mosca. Y nos pone a todos los que estamos ahí a perseguir la mosca y a echarla fuera. Pero las moscas hallan su hábitat en el estiércol, en la suciedad. Usted tiene una casa sucia, las moscas van a estar allí. Usted tiene un hogar que sea muy dado a dejar las cosas, ¿verdad?, ahí sin tapar, o dejar sucio algún mueble, o dejar dulces ahí abiertos. Las moscas son atraídas por ese tipo de suciedad. Y le voy a decir una cosa, las moscas en la Biblia representan demonios, representan obras demoníacas. Y yo quiero que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, vaya conmigo, capítulo 1.
Sabe que las moscas que representan pensamientos, escuche bien, pensamientos que provienen muchas veces, que provienen de fuentes malignas, entran a la vida de una persona, a la vida de una familia, y esa vida de esa familia se rige por los pensamientos que ellos tienen. De tal manera que encontramos familias que se rigen por pensamientos de Dios y familias que se rigen por pensamientos diabólicos o pensamientos naturales. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, porque en la mente está una batalla. Diga conmigo, en la mente está una batalla. Y me llama la atención que el pastor ungía la cabeza de la oveja, porque la unción, dice la Biblia en Primera de Juan, que la unción tiene el poder para enseñarnos todas las cosas. Y esa unción, cuando usted le derraman aceite y usted tiene pensamientos malos, usted quiere saber, usted tiene pensamientos de frustración, usted tiene pensamientos que están en contra de lo que dice la palabra de Dios, tome aceite, úngase su cabeza y dígale al Señor: Señor, cambia mis pensamientos. Y escuche bien esto: los pensamientos en la mente, los pensamientos nacen en la mente. Y ahí es donde se encuentra la batalla. ¿Dónde es donde se encontraba la batalla de la oveja? Aquí, en las larvas que penetraban su mente y penetraban aquí por las fosas nasales y llegaban hasta el cerebro o llegaban a sus ojos para quitarle la visión y para poderlas hacer tontas, oprimidas a tal grado que ellas se golpeaban y ellas prácticamente iban al suicidio. Cuando nosotros almacenamos pensamientos incorrectos, muchas veces esos pensamientos incorrectos nos van a llevar a la depresión. Muchos de ellos, inclusive si son más alimentados, se convierten en una fortaleza de depresión que muchas veces pueden llevarnos a pensamientos de suicidio. También hay inclusive amistades que somos contagiados por esas amistades, y esas amistades tienen pensamientos inicuos o dados a la impiedad. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, la Biblia exhorta el padre a un hijo diciéndole: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Está hablando que muchas veces las pláticas que tenemos con personas incorrectas nos llevan a pensamientos incorrectos. Y esas son las moscas. Las moscas, ¿qué son? Pensamientos que no vienen de Dios. Ahora, ¿de dónde provienen esos pensamientos? Para que usted ubique un pensamiento que no es de Dios, es que no está en la palabra. ¿De dónde provienen esos pensamientos? ¿De dónde los adquirí? ¿Por qué en este momento tengo pensamientos de tristeza? Tengo pensamientos de pobreza, tengo pensamientos de enfermedad, tengo pensamientos de escasez. ¿De dónde provienen? ¿Dónde nacen? Le voy a leer una historia de un rey. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 1. Dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Escuche bien: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Le molestó al Señor que un rey de Israel, un rey, fuera a consultar a otro Dios que no le era permitido. Ahora, me llama la atención que cuando hablamos acerca de Ocosías, la Biblia lo describe en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, como un rey que era dado a la impiedad. No era un rey
bueno, era un rey malo y por lo tanto sus pensamientos obviamente eran perversos. Cuando vamos hablando acerca de la impiedad, hablamos de gente que tiene pensamientos de perversión, pensamientos inicuos, pensamientos en contra de Dios, pensamientos en contra de la maldad. Pues este hombre, sus pensamientos nacían de la adoración que le daba a un dios que se llamaba Belcebú. Y Belcebú, sencillamente, su nombre significa Señor de las moscas. Escucha bien, escucha bien. Belcebú significa el Señor de las moscas. Quiere decir que este rey tenía su adoración, daba su adoración, creía en Belcebú, el Señor de las moscas, el enemigo de las ovejas de Israel, el enemigo de las ovejas del rebaño. De tal manera que hoy la guerra no ha cambiado. En el Nuevo Testamento a Jesús también le llamaron, cuando él echaba fuera a los demonios, decían que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Estamos hablando acerca de una batalla en la mente. Y cuando nosotros no sabemos y no entendemos acerca de la batalla espiritual, vamos a pensar que nosotros adoramos a Dios, servimos a Dios, pero si tú sirves a Dios, debes de pensar como Él piensa. La Biblia nos habla acerca que nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo. Pero si yo tengo la mente de Cristo, entonces yo soy una mente ungida con aceite. Tengo una mente sana. Tengo no una mente sucia. Cuando tú tienes una mente sucia, perversa, que tus pensamientos alcanzas a ver, cuando tú ves a una mujer y empiezas a codiciarlo, esos pensamientos son sucios y provienen de Belcebú. Escucha bien, provienen de Belcebú, que trae pensamientos. Cuando esos pensamientos empiezan a crecer, no solamente codicias a una mujer, sino que empiezas a poder codiciar. Tu codicia va penetrando, esas larvas van penetrando la mente de las personas a tal grado que empiezas a ver pornografía. Y la pornografía se vuelve tan perversa, y si dejas pasar más, esas larvas se van penetrando y muchas veces caen en pensamientos de pecados sexuales totalmente incorrectos. Hay violadores que solamente comenzaron sus pensamientos viendo a una niña, después a una joven, después vieron pornografía y se metieron más profundo a tal grado que ellos incubaron el pecado en su vida y ellos llevaron esos pensamientos, se convirtieron en acciones, a tal grado que nosotros tenemos en la escritura enseñanza sobre esto que ahorita les voy a ir hablando, pero voy a seguir con Ocosías. La Biblia nos habla de que este rey cayó por la ventana. Y tú dices, bueno, es que yo creo, si la vemos así, ¿verdad? Y lo vemos en el término que habla la palabra de Dios ahí solamente, y no vamos profundamente, vamos a pensar que él tropezó, ¿verdad? Y sencillamente cayó. Pero cuando tú vas al original de las palabras, vas a encontrar que la palabra caer sencillamente quiere decir que alguien te empujó. Alguien te llevó a través de empujarte a caer por la ventana. Pero no solamente eso, sino que la palabra caer da un significado de que alguien te oprimió a tal grado y perturbó tu mente a tal grado de llevarte a caer por la ventana. Este hombre adoraba a Belcebú. Este hombre debería de adorar a Dios y Dios lo reprendió. Porque él le dijo, ¿por qué vas a consultar a Belcebú si tú tienes Dios en Israel? Belcebú tomó su mente, tomó sus pensamientos a tal grado que cuando yo estaba orando, Dios me dijo, él fue tan oprimido, tan abatido, que entró en una depresión que él quiso suicidarse por la ventana. Hace unos días murió un hombre que yo escuchaba mucho en nutrición. Su nombre es Frank Suárez.
Y Fran Suárez era un experto en nutrición, era un experto en dar consejos cómo cuidar tu cuerpo físico, cómo poder tener un cuerpo esbelto, un cuerpo sano, un cuerpo bien alimentado. Era un hombre que sus comentarios, su enseñanza, sus consejos bendecía mucho a la gente y se veía un hombre muy sano y se veía un hombre muy alegre. Mas sin en cambio, en su vida secreta, realmente no sabemos qué pasó, pero hace unos días él se tiró por la ventana de su departamento del 9º piso y se suicidó. Dices, wow. Cuando yo vi la noticia, dije, ¿cómo es posible que un hombre con esas características de sabiduría, de entendimiento, de comprensión en todo lo que respecta a cómo funciona un cuerpo humano, él pueda agarrar y sencillamente meterse pararse en la orilla de su departamento? Si yo tan solo de ver la orilla de un 3er piso siento temor, ahora de un 9º, y tener el valor para meterte y tirarte allí por la ventana, wow, alguien lo empujó. Como alguien empuja a alguien a cometer un robo, como alguien empuja para que tú no oigas la palabra de Dios. Es el Señor de las moscas. Forma en pensamientos en la gente a tal grado que los lleva a una obediencia, los lleva a un cautiverio a través de sus pensamientos. Ocosías cayó por la ventana, oprimido por un pensamiento. La Biblia nos enseña, ve conmigo al libro de Santiago. Santiago, en el primer capítulo, nos expresa un poquito más acerca de cómo operan los pensamientos en tentaciones. Y dice el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Diga conmigo, la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una recompensa cuando nosotros aprendemos todo sobre una batalla espiritual en nuestra mente a través de las tentaciones. Dios promete bendecirte en tu cabeza. Te pone una corona y te habla acerca de ser alguien que tiene autoridad. Una corona significa gobierno, autoridad. Cuando hay una persona que resiste a los ataques del enemigo en pensamientos, Dios sencillamente lo premia con una corona. Pero dice, fíjate, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quiere decir que Ocosías no cayó por la ventana accidentalmente como alguien que cae en pecado y dice caí accidentalmente. No, Señor, tú en tu mente trabajó la larva de Belcebú penetrando tus pensamientos poco a poco, hasta que te lleva a la tentación, y después que la tentación ha concebido, da a luz la muerte. ¿Por qué cayó por la ventana Ocosías? Porque él fue tentado en sus pensamientos, poco a poco fue perturbado a tal grado que Ocosías, yo creo que se golpeaba la cabeza contra cosas, ¿verdad? Llegó un momento en que él estaba perturbado totalmente, que los pensamientos lo llevaron y dijeron, arrójate por la ventana. Porque eso es lo que trata de explicarnos el idioma hebreo. No cayó, lo empujaron. Pero la Biblia no describe que lo empujaron. Alguien espiritualmente lo empujó. Alguien espiritualmente te tentó. Detrás de una tentación, dice la Biblia, no está Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios prueba, pero no tienta.
De tal manera que la batalla espiritual está allí y el aceite es algo muy importante para nuestra vida. Escuche bien, esto que es el aceite no es solamente un poquito de aceite de oliva en la cual solamente sea algo como una protección o no sé, como un amuleto. No, Señor, el aceite fue comprado para que nosotros como iglesia tuviéramos poder para enfrentar las moscas. Escucha bien, ve conmigo al libro de Lucas. Ve conmigo primero a Marcos 14, perdón. Marcos 14. En el capítulo 14, verso 33, Jesús está en el monte de los olivos. El monte de los olivos es el árbol que da el aceituna, la cual la aceituna cuando es molida, entonces nace lo que es el aceite de olivo, lo que nosotros consideramos y sabemos que es aceite de olivo. El monte del Getsemaní representa o quiere decir en el griego, representa y quiere decir prensa de aceite. Quiere decir que era el lugar donde se daba el aceite. Jesús había escogido el monte de los olivos, en lo cual había él escogido para ir todo el tiempo a orar. Se cree que la unción del Espíritu Santo, la unción que Jesús tenía, la iba y la tomaba en la oración, en ese monte donde el Espíritu Santo venía sobre él y lo ungía cada vez que él oraba. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros espiritualmente recibimos a nuestra mente, sobre nuestra cabeza, un aceite que nos sirve de protección para echar fuera los pensamientos incorrectos. Amén. No solamente ora usted para pedirle cosas a Dios, sino hay vocaciones donde nosotros entendemos que tenemos una batalla en nuestra mente. Nosotros vamos a orar. Por eso Jesús dijo: orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros oramos, el aceite cae sobre nuestra cabeza y los pensamientos incorrectos son echados fuera. ¿Entendió? Eso es lo que significa el que seamos ungidos con aceite. Jesús en ese lugar dice que les dijo en el verso 34: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Está hablando Jesús cómo se sentía Jesús al estar yendo a tomar la decisión de la cruz en el monte, en el Getsemaní. Jesús llevó nuestras tristezas, nuestros dolores también, nuestras batallas en la mente, las llevó en el Getsemaní y allí las redimió con la sangre, porque Lucas 22 nos habla acerca de que Jesús en ese lugar no solamente estaba orando, sino que llegó el momento y el tiempo donde él estaba tan oprimido por la decisión de enfrentar en la cruz del Calvario, la muerte en el Calvario, que su sudor eran grandes gotas de sangre que caían sobre su cabeza. Quiere decir que ahí Jesús estaba redimiendo nuestros pensamientos incorrectos, que también son pecado. Este aceite es símbolo de su victoria en el Getsemaní. De tal manera que el aceite, cuando nosotros entendemos el significado, en las casas de nuestros hogares, el padre de familia siempre debe tener aceite. La madre debe tener aceite. Si su hijo estaba enfrentando batallas espirituales, si su esposo estaba enfrentando batallas espirituales de depresión, de tristeza, pensamientos de abatimiento, usted sepa que alguien ganó nuestra victoria en ese lugar del Getsemaní donde nació el aceite. Y por eso Dios nos dice que usemos el aceite. Mi alma está muy triste. Jesús compró nuestros pensamientos. No solamente pagó el precio por nuestros pecados, sino pagó el precio por nuestros malos pensamientos.
en la cruz del Calvario. Y dice Pablo en el capítulo 10 del segundo libro de Corintios, vaya conmigo, que esta herramienta del aceite se ha vuelto como un arma espiritual para el creyente. Y tenemos que saber que en este tiempo donde estamos enfrentando batallas espirituales, batallas en contra de pensamientos incorrectos, a veces estamos enfrentando batallas de pensamientos incorrectos y a veces pensamos que esas cosas que nosotros pensamos es que Dios, por ejemplo, un pensamiento de que Dios no está con nosotros. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está en mis batallas. Dios prometió estar en el fuego y en el agua. Cuando enfrentes el fuego de la prueba, cuando enfrentes la prueba del agua, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que ha prometido. Pero hay ocasiones donde algunas veces nosotros pensamos que enfrentamos las batallas solo, pero ahí no estamos solos. Dios ha pagado el precio para nuestra vida. Y no solamente para que nosotros podamos saber que Dios está con nosotros, sino Dios nos ha dotado de armas. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Diga conmigo, no militamos según la carne. Escucha bien, toca a tu hermano que está a un lado de ti, toca a tu hermano que está a un lado de ti y ve, es carne. Pellízcalo para que sienta y veas a ver qué es carne. Somos carne. Pero aunque andamos en la carne, no militamos. Cuando hablamos de militar, Pablo está dando una referencia de un ejército, de milicia. Está hablando de ser guerreros. Aunque somos en la carne, somos guerreros de Dios. Diga conmigo, guerreros de Dios. Guerreros de oración. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que hay cosas espirituales, hay armas espirituales que Dios nos ha dado y que ha comprado en la cruz y que se compraron en ese trayecto del camino al Gólgota, que Jesús compró. Y por eso nosotros tenemos aceite, porque el aceite fue comprado como un arma de nuestra milicia. No solamente es tipo del Espíritu Santo, es tipo de la unción. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo que está cayendo muerte alrededor de nuestras casas, o cuando nosotros vemos que enfermedades que golpearon a nuestros padres, a nuestras familias, están queriendo visitarnos a nosotros, usted toma el aceite y usted unge los cuerpos de su familia. En ese momento pone como un sello, como una marca, como una marca para que todo pensamiento, toda enfermedad, escuche bien, muchas veces entra por un pensamiento. Todo pecado muchas veces entra por un pensamiento. Toda muerte entra por un pensamiento, por una acción. Cuando nosotros conocemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, yo no voy a dejar que una fortaleza se plante adentro de mi mente. ¿Cuándo es cuando se vuelve una fortaleza? Cuando tú la crees, cuando tú la pronuncias y cuando la estás viviendo, empiezas a vivirla, a creerla. Por ejemplo, Ocosías, yo creo que así como yo he escuchado cómo trabaja el enemigo en las mentes de los que se han querido suicidar, dicen: oí una voz que me decía: tírate, córtate, ponte una pistola en la cabeza, córtate las venas, mata a tu papá, mata a tu mamá. Tienen pensamientos de suicidio, ya no solamente pensamientos, sino que ya llegan al momento donde ya lo han tratado de hacer. Pensamientos que le vinieron a Ocosías: tírate por la ventana. La esposa de ese hombre que te digo, de Fran Suárez, confesó a los medios
que su esposo vivía mucho tiempo atrás con una depresión profunda que no podía salir de allí. Y yo dije, wow, ¿cuánta gente está muriendo porque no conoce a Jesús? ¿Cuánta gente está muriendo y matándose? Aún están enfermos porque desconocen lo que Jesús compró en la cruz del Calvario. Pero usted y yo, diga conmigo, nosotros estamos armados en un pensamiento, armados de un mismo pensamiento. El apóstol Pedro dijo, ustedes también ármense de este pensamiento. Quiere decir que el pensamiento es un arma que nosotros podemos vestirnos. Y de hecho Pablo habla de una armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y de resistir todo ataque del enemigo. Pero una de las cosas que estamos viendo ahorita es el aceite, y dice derribando. ¿Para qué sirven las armas de nuestra milicia? Sirven para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que el aceite hace que nosotros empecemos a tener claridad, y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y tomamos una promesa que va en contra de ese pensamiento que está afectando la vida de mi esposo, que está afectando la vida mía, yo oro a Dios y agarro ese pensamiento, le pongo las esposas y lo meto a la cárcel. Eso es lo que dice el verso. Lleva cautivo ese pensamiento. Agarra, así como me dice mi esposa o alguien que detesta las moscas, hay que agarrar esa mosca, agarrarla y sacarla de la casa. Saca las moscas de tu casa. Las moscas son pensamientos. Las moscas son pensamientos que no provienen de Dios, pensamientos de mal. Todos los pensamientos que son buenos provienen de Dios. Dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Cuando Dios piensa en ti, no piensa en afectarte, piensa en bendecirte, piensa en sanarte, piensa en darte vida eterna. Cuando tú piensas en morirte, cuando tú piensas que no vas a ser sano, vienen pensamientos que no son de Dios. Y necesitamos aceite sobre nuestra cabeza. Aceite sobre nuestra cabeza. Ponte de pie. La Biblia dice en Santiago: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Quiere decir que Dios ha dado autorización a los líderes religiosos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, para que nosotros podamos hacer esto: tomar el aceite. Cuando alguien está enfermo, llame. Es triste ver la ignorancia de la iglesia, de que mucha gente está enferma, no llama: pastor, estoy enfermo, oren por mí. Y entonces nosotros, el padre de familia de una casa que funciona como una autoridad, debe tomar el aceite, entendiendo que Jesús lo compró en el Getsemaní. Ese aceite nace del Getsemaní, nacen de las rodillas de Jesús, nacen de la tristeza de Jesús, nacen de la opresión de Jesús que él tuvo y la venció. Y la culminó, ¿dónde cree? En el Gólgota. Algunos de nosotros no sabemos qué es el Gólgota, pero Jesús fue muerto en el Gólgota. Y el Gólgota significa el lugar de la calavera. Y Jesús clavó la estaca de la cruz en la cabeza del diablo, triunfando sobre él y derramando sangre, para también marcar y decir que Jesús venció sobre todo ataque y sobre toda obra y toda arma del diablo en contra de nuestro cerebro, de nuestra cabeza. La batalla espiritual está en nuestra mente. Jesús la venció clavando la estaca de la cruz en la mente de las obras del diablo sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. De tal manera que cuando nosotros entendemos el aceite, nosotros podemos tomar el aceite, hacer esto
todo pensamiento incorrecto, Señor. Yo lo cancelo ahora. Pon tu mano en tu frente. Yo no sé los pensamientos que tú tengas. No sé los pensamientos que están afectando a tu vida. No sé los pensamientos que están viniendo en contra de ti, en contra de tu casa, en contra de tu persona, en contra de tu familia. Pero en este momento tomamos autoridad sobre las larvas, sobre las moscas que están en la mente de su iglesia, y declaramos ahora canceladas, canceladas, canceladas ahora. Derriba todo pensamiento de pornografía, todo pensamiento que sea incorrecto, que no venga de Dios. Derríbalo. No proviene de Dios, proviene de Belcebú. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, autoridad, autoridad sobre la mente, autoridad. Toda tristeza, todo dolor, todo malestar, todo pensamiento de incredulidad, todo pensamiento, en el nombre de Jesús, está cayendo, está cayendo, está cayendo sobre ti. Está cayendo ahora. Está bendiciendo tu mente. Díselo a Dios. Cambia mi mente. Cambia mi mente. Cambia mi mente. Mi vida nunca más será igual. Tu vida nunca más será igual. Dale tu mente a Cristo. Ríndele tu mente a Cristo. Ríndele tu mente a Cristo. Ríndele tu mente a Cristo. Será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Levante su voz. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Señor, gracias por esta libertad que estás trayendo en nuestras vidas, en nuestras mentes. Señor, gracias porque tu palabra es la verdad. Y cuando conocemos la verdad, somos verdaderamente libres. Somos libres, somos libres. Gracias, Jesús, porque tú nos haces libres de toda influencia de demonios. Gracias. Gracias, Jesús, gracias. Amén. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 11 y el versículo 23, vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Para toda la iglesia que está aquí presencial, aliste el pan y el jugo de uva. Para todas las familias que nos están siguiendo en esta transmisión, también familias, hermanos, amigos, preparen la cena del Señor para tomarla. Dice el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Señor, gracias te damos en este día. Gracias por tu palabra que es el alimento espiritual a nuestras vidas.
Señor, y te damos gracias por ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz. Gracias, Señor, porque tú nos has dado libertad, nos has dado salvación, y en este día comemos este pan con acción de gracias y recordando lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Jesús. Amén, amén. Tomemos el pan. Verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor Jesús, gracias por tu sangre que fue vertida en esa cruz. Gracias, Señor, porque nos has salvado, nos has redimido y has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, y en esta mañana sabemos que estamos bajo este nuevo pacto, el pacto de tu sangre, y te damos gracias, Señor, por tu salvación y por tanto amor derramado hacia nosotros. Gracias, Jesús. Amén, amén. Tomamos el jugo de uva, iglesia. Amén. El verso 26 dice: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Iglesia, Jesucristo va a regresar otra vez, y por eso lo estamos esperando con gozo, con alegría y escuchando su preciosa palabra. A todas las familias que nos están siguiendo en la transmisión, les recordamos que el martes y miércoles estamos dando nuestro discipulado del Sermón del Monte en punto de las 7 de la noche para que se conecte, y también puede invitar a algún amigo, algún familiar. Que Dios les bendiga, iglesia, a todos los que están en la transmisión. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces el martes. Saludos.